Hubo un momento en mi vida en que me miraba al espejo y no sentía nada. No tristeza, no enojo, nada. Solo una distancia extraña entre yo y esa persona que me devolvía la mirada. Y lo más revelador de todo era que en ese momento yo creía que eso era normal, que ese vacío era parte de la vida, que todo el mundo cargaba ese peso y simplemente aprendía a seguir, que el aguantar, el callarse, el ceder, el quedarse, eso era lo que significaba ser mujer. No lo era, era una señal de que yo nunca había aprendido a amarme de verdad. Bienvenida a De Heridas a Alas, el espacio donde el dolor se convierte en punto de partida, donde la herida deja de ser una condena y empieza a ser el mapa hacia quien realmente eres. Soy Carol y aquí hablamos de lo que nadie nos enseñó, a sanar desde adentro. Si estás aquí, ya diste el primer paso. Quédate, porque este episodio fue creado para ti. Hoy vamos a hablar del amor propio, pero no del que venden en los libros de autoayuda, no del de las frases bonitas que circulan en redes que te dicen ámate a ti misma y punto, como si eso fuera suficiente instrucción. Vamos a hablar del amor propio real, el que nadie te enseñó, el que duele construir porque primero tienes que reconocer todo lo que viviste sin él. Y para llegar ahí, necesitamos empezar por el lugar donde todo comienza, el cuerpo, porque el cuerpo siempre sabe. Mucho antes de que la mente pueda nombrarlo, el cuerpo ya lo está diciendo. Las señales que tu cuerpo ya sabía. Quiero que hagamos algo antes de que yo siga hablando. Quiero que te pongas una mano en el pecho, aquí, en el centro. Y quiero que te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión pensando primero en ti? No en los demás, no en lo que iban a pensar, no en lo que era más conveniente para el otro. Primero en ti. Si tardaste en responder, si la respuesta no llegó de inmediato, si tuviste que ir muy atrás para encontrar ese momento, ya sabes de qué vamos a hablar hoy. Hay algo que yo aprendí en mi propio camino, y es que la falta de amor propio no se ve siempre de la misma manera. No siempre aparece como una persona que se odia a sí misma. No siempre aparece con cara de baja autoestima, de alguien derrotado que camina mirando el piso. A veces aparece en una persona que sonríe mucho, que ayuda a todo el mundo, que nunca dice que no, que siempre está disponible, que carga a otros sin que nadie le pregunte cómo está. ¿La reconoces? Yo la reconozco, porque durante muchos años esa persona era yo. La falta de amor propio tiene señales, y antes de hablar de lo que el amor propio es, necesito que hablemos de estas señales, porque la mayoría de nosotras las hemos vivido sin darnos cuenta de que eran señales. Las confundimos con ser buenas personas, con ser entregadas, con amar de verdad. Las señales que tu cuerpo ya sabía. Quiero que hagamos algo antes de que yo siga hablando. Quiero que te pongas una mano en el pecho, aquí, en el centro. Y quiero que te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión pensando primero en ti? No en los demás, no en lo que iban a pensar, no en lo que era más conveniente para el otro. Primero en ti. Si tardaste en responder, si la respuesta no llegó de inmediato, si tuviste que ir muy atrás para encontrar ese momento, ya sabes de qué vamos a hablar hoy. Hay algo que yo aprendí en mi propio camino, y es que la falta de amor propio no se ve siempre de la misma manera. No siempre aparece como una persona que se odia a sí misma. No siempre aparece con cara de baja autoestima, de alguien derrotado que camina mirando el piso. A veces aparece en una persona que sonríe mucho, que ayuda a todo el mundo, que nunca dice que no, que siempre está disponible, que carga a otros sin que nadie le pregunte cómo está. ¿La reconoces? Yo la reconozco, porque durante muchos años esa persona era yo. La falta de amor propio tiene señales, y antes de hablar de lo que el amor propio es, necesito que hablemos de estas señales, porque la mayoría de nosotras las hemos vivido sin darnos cuenta de que eran señales.
Las confundimos con ser buenas personas, con ser entregadas, con amar de verdad. Segunda señal. Tu cuerpo te habla y no lo escuchas. El cuerpo es el primer lugar donde vive la falta de amor propio. Y esto es algo que muy pocas personas te van a decir, porque estamos tan acostumbradas a vivir desde la cabeza, desde los pensamientos, desde los análisis, desde el qué es lo más lógico, que nos olvidamos de que el cuerpo también sabe. El cuerpo sabe cuando algo no está bien en una relación, sabe cuando una situación te está costando más de lo que te está dando, sabe cuando estás en un espacio que no es seguro para ti. ¿Cómo lo sabe? A través de señales físicas que interpretamos como otras cosas. La tensión en el cuello que aparece cada vez que tienes que verle. El cansancio profundo que sientes, no en el cuerpo, sino en el alma. El dolor en el pecho que describes como ansiedad. Las noches sin dormir que explicas como estrés. El apetito que desaparece o el que se dispara sin que sepas por qué. Esas señales no son síntomas sin causa, son mensajes. Y cuando no tienes amor propio, cuando no has aprendido a ponerte como prioridad, aprendes a ignorarlos. Aprendes a decirle al cuerpo, cállate, esto no importa, yo soy fuerte, yo aguanto. Y el cuerpo aguanta hasta que no puede más. Yo pasé muchos años ignorando lo que mi cuerpo me decía, y cada vez que lo ignoraba, me alejaba un poco más de mí misma. Y lo que te voy a contar en el siguiente capítulo es algo que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta, porque yo tampoco lo dije por mucho tiempo. Tercera señal. Confundes el aguantar con el amar. Esta es quizás la más profunda y la más dolorosa de reconocer. Hay una creencia que muchas de nosotras llevamos instalada desde muy niñas, y es esta, que amar significa sacrificarse, que si de verdad amas, aguantas, que si de verdad amas, perdonas todo, que si de verdad amas, no te vas. Y esa creencia, que suena noble, que suena como devoción, que incluso suena como fortaleza, en realidad es la raíz de mucho sufrimiento. Porque cuando aprendes que amar es aguantar, cuando eso es el modelo que tienes de lo que es una relación, empiezas a medir tu amor por cuánto eres capaz de soportar. Y entonces toleras cosas que no deberías tolerar. Justificas comportamientos que no tienen justificación. Te convences de que eso que sientes, ese malestar, esa incomodidad, ese dolor que no nombras, es parte del amor. No lo es. El amor que nace del miedo a quedarse sola no es amor, es dependencia emocional. El amor que se mide en cuanto aguantas no es amor, es autosacrificio. El amor que te hace más pequeña cada día no es amor, es pérdida de ti misma. Y esto no lo digo desde un lugar de juicio, lo digo desde un lugar de profundo reconocimiento, porque yo también confundí el aguantar con el amar, y lo hice durante mucho tiempo, sin darme cuenta de que al aguantar no me estaba amando a mí misma. Cuarta señal. Dependes de la aprobación de los demás para sentirte bien contigo misma. ¿Cuántas veces en tu vida has tomado una decisión basada en lo que iban a pensar los demás? No en lo que tú querías, no en lo que te hacía bien, sino en lo que iban a decir, en cómo te iban a ver, en si iban a aprobarte. Cuando no tienes amor propio, cuando no tienes esa base sólida de conexión contigo misma, necesitas que venga de afuera lo que no tienes por adentro. Y entonces buscas la aprobación, la necesitas, la persigues. Y cuando alguien te la da, sientes un alivio temporal. Y cuando alguien te la quita, con una crítica, con un silencio, con una mirada, se derrumba algo adentro. Ese es el ciclo. Y mientras estés en ese ciclo, el bienestar que sientes no es tuyo, es prestado. Depende de lo que otros decidan darte ese día. Amor propio no es no necesitar a nadie. Amor propio es tener una relación contigo misma que no dependa completamente de lo que otros hagan o digan. Es tener ese suelo firme adentro. Y la pregunta es, ¿cómo construyes ese suelo cuando nunca te enseñaron que existía? Porque ahora quiero llevarte a algo mucho más personal,
a una historia, la mía, y quizás también la tuya, cuando yo no era mi prioridad. Hay cosas que cargamos en el cuerpo mucho antes de poder nombrarlas, y yo cargué una de esas cosas durante mucho tiempo sin poder decirla en voz alta, sin poder siquiera reconocerla completamente, porque el dolor que traía era demasiado grande para mirarlo de frente. Hubo una etapa de mi vida, y cuando digo esto quiero que sepas que ya es algo que quedó en el pasado, algo que superé, algo que hoy puedo nombrar desde un lugar de paz, en la que yo estaba en una relación en la que permitía que mi cuerpo fuera tratado como si no me perteneciera, como si yo no estuviera ahí, como si lo que yo sentía, lo que yo quería, lo que mi cuerpo necesitaba, no contara. Y yo me quedaba callada, no porque no supiera que algo estaba mal. En algún lugar muy hondo de mí lo sabía. El cuerpo siempre sabe. La incomodidad estaba ahí, el malestar estaba ahí, esa sensación de que algo no cuadraba estaba presente. Pero yo me quedaba callada porque me había convencido de que él me amaba, de que lo que pasaba tenía una explicación, de que el amor significaba esto: aguantar, no hacer olas, no complicar las cosas, no irme. Y lo más doloroso de recordarlo no es lo que pasó. Lo más doloroso es recordar lo que yo me decía a mí misma en ese entonces. Me decía que era fuerte, que podía con eso, que las cosas iban a mejorar, que si yo me portaba bien, si yo hacía las cosas bien, si yo no lo presionaba, todo iba a estar bien. ¿Reconoces ese pensamiento? Ese de si yo cambio algo en mí, si yo mejoro algo, si yo soy mejor, entonces él también va a cambiar. Ese pensamiento es uno de los síntomas más claros de la falta de amor propio, porque en el fondo dice esto: yo soy responsable de cómo me tratan los demás, y eso no es verdad. Tú no eres responsable de cómo te tratan, tú sí eres responsable de qué decides hacer con ese trato. Y yo tardé mucho tiempo en entender eso. El punto de quiebre para mí no fue inmediato, no fue un momento de iluminación, fue gradual, y llegó cuando nos fuimos a vivir a otro país. Ese cambio fue como levantar una cortina, porque cuando el entorno cambia, cuando las distracciones desaparecen, cuando ya no hay rutina que tape lo que está pasando, la verdad queda al descubierto. Y lo que vi fue una persona que no me respetaba, que no me veía, que solo quería tener poder sobre mí. Y en ese momento, algo en mí supo que había llegado al límite, no de manera dramática, no con una epifanía enorme, sino con una claridad tranquila y fría que llegó desde adentro y dijo: esto no puede continuar. Y esa claridad, aunque llegó a costa de mucho dolor, fue el primer acto real de amor propio que yo hice en esa relación. Decir: yo valgo más que esto. No lo hice perfectamente, no fue lineal. Hubo días en que la duda volvía, en que el miedo a quedarme sola era más fuerte que la claridad. Pero esa chispa ya estaba encendida, y de ahí en adelante, todo empezó a cambiar. Porque cuando por primera vez en tu vida te pones a ti misma de prioridad, no como concepto sino como decisión real, algo se reorganiza por adentro. Hoy quiero que entiendas algo. Lo que yo viví no es lo que define mi historia. Lo que define mi historia es lo que hice después. Y lo que tú has vivido tampoco te define. Lo que te define es lo que decides hacer con eso. Ahora quiero que hablemos de algo que quizás nunca nadie te explicó. ¿De dónde viene todo esto? Porque entender el origen no es excusarse, es poder soltarlo de verdad. Antes de continuar, voy a pausar aquí un momento. Porque lo que acabas de escuchar, si resonó en ti, si algo se movió adentro, si sentiste que yo estaba describiendo algo que tú también has vivido, quiero que sepas que no estás sola y que lo que sientes no es debilidad. Es el reconocimiento de algo que existió, y reconocerlo es el primer paso para transformarlo. Si llegaste hasta acá y este episodio ya te está moviendo algo, te invito a suscribirte al canal. No porque sea un requisito, sino porque lo que viene en los próximos capítulos, el origen de todo esto, la redefinición real del amor propio y los pasos concretos para construirlo, es exactamente lo que necesitas escuchar
si este comienzo ya te tocó. Y si quieres seguir este camino más de cerca, encuéntrame también en Instagram, TikTok y Facebook como @deheridasalas, en minúsculas, todo junto. Ahí comparto contenido corto entre episodios para acompañarte en lo cotidiano. Sigamos. ¿De dónde viene esto? Nadie nace sin amor propio. Esto es importante que lo escuches, que lo dejes entrar. Una bebé que nace al mundo no llega pensando, no soy suficiente. No llega con la creencia de que tiene que ganarse el amor. No llega sabiendo que tiene que callarse para no molestar. Eso se aprende. Y se aprende en el lugar donde aprendemos todo lo importante sobre la vida, en la infancia, en la familia, en los vínculos con las personas que se suponía que nos tenían que cuidar. Quiero ser muy clara en algo. Esto no es un ejercicio de culpar a nadie. No es para que salgas pensando, mis papás me dañaron y por eso soy así. No funciona así y no quiero que te quedes en ese lugar. Esto es para entender. Porque entender el origen es lo que te permite soltar la historia que has cargado como si fuera tuya, cuando en realidad te la pusieron encima. ¿Cómo se aprende a no amarse? Se aprende cuando de niña, cada vez que expresabas lo que sentías, alguien te decía que estabas exagerando. No llores, eso no es para tanto. No seas tan sensible. Para de quejarte. Y tú aprendiste que tus emociones eran un problema. Se aprende cuando el amor en tu casa tenía condiciones. Cuando te querían más, cuando eras buena, cuando obedecías, cuando no causabas problemas. Y entonces aprendiste que el amor hay que ganárselo, que no es incondicional, que tienes que hacer algo para merecerlo. Se aprende cuando alguien que te debía proteger no lo hizo, cuando algo pasó y nadie dijo nada. Y tú, que eras pequeña y no tenías manera de entender lo que pasaba desde afuera, lo único que pudiste concluir fue, algo está mal en mí. Esa conclusión, algo está mal en mí, es una de las heridas más comunes y más silenciosas que existen, y es la base de la falta de amor propio. Porque si en tu mundo interno está instalada esa creencia, aunque no la pienses conscientemente, aunque nunca la digas en voz alta, entonces todo lo que construyes en la vida adulta parte de ese suelo. Busca relaciones donde el otro confirme esa creencia. Permites cosas que la confirmen. Te hablas a ti misma de una manera que la confirma. Y el ciclo continúa. No porque seas débil, no porque estés condenada, sino porque nadie te enseñó a hacer otra cosa. Y hay algo más que quiero nombrarte. Un mandato que muchas de nosotras cargamos sin saber que lo cargamos. Hay un mandato cultural que llevamos muchas mujeres hispanohablantes. La idea de que ser buena mujer significa darse a los demás, que el sacrificio es virtud, que poner tus necesidades primero es egoísmo. Eso también es aprendido, y es uno de los aprendizajes más difíciles de soltar, porque viene revestido de valores. Viene revestido de, pero es que yo quiero dar. Y el deseo de dar puede ser real y hermoso. Pero cuando viene desde la falta de amor propio, no es un regalo. Es un vacío que espera ser llenado por el reconocimiento del otro. Lo que yo tuve que aprender, y sigo aprendiendo, es que dar desde el amor es distinto a dar desde el miedo. Dar desde el amor es, yo tengo algo que ofrecerte y quiero compartirlo. Dar desde el miedo es, si no te doy esto, te vas a ir. Si no te doy esto, no me vas a querer. La diferencia es sutil, pero es la diferencia entre libertad y dependencia. Y justo ahí está la llave de lo que viene. Porque ahora que entendemos de dónde viene la falta de amor propio, es momento de hablar de lo que el amor propio realmente es. Y te adelanto algo. Es muy distinto a lo que nos han vendido, lo que el amor propio realmente es. Cuando yo escuchaba la frase, ámate a ti misma, hace unos años, me producía una especie de frustración callada, porque la escuchaba y pensaba, ¿cómo? ¿Cómo exactamente? ¿Qué hago? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué significa eso en mi vida concreta, en mis decisiones de todos los días?
Nadie me lo explicaba así. Era solo la frase, como si con decirla fuera suficiente. No lo es. El amor propio no es un sentimiento que aparece un día y ya está. No es algo que tienes o no tienes. Es un conjunto de decisiones, pequeñas, cotidianas, repetidas. Una práctica, no un destino. Y quiero mostrarte cómo se ve. El amor propio se ve en cómo te hablas. No en lo que te dices cuando todo va bien, en lo que te dices cuando te equivocas. ¿Qué pasa en tu cabeza cuando cometes un error? ¿Qué voz aparece? Para muchas de nosotras, esa voz es dura, es exigente, es cruel de una manera que nunca usaríamos con alguien a quien queremos. Eres una tonta. ¿Cómo pudiste hacer eso? Nunca aprendes. Siempre lo mismo. ¿Lo dices? ¿Lo piensas? Yo lo pensé durante muchos años, y lo que no entendía es que esa voz no era la verdad. Era un aprendizaje, una voz que en algún momento escuché de alguien más y que con el tiempo se convirtió en mi propia voz interna. El amor propio empieza a cambiar esa voz, no de un día para otro, no de manera perfecta, sino con la decisión de empezar a hablarte a ti misma como le hablarías a alguien que amas y que acaba de cometer un error, con comprensión, con paciencia, con la certeza de que un error no define quién eres. El amor propio se ve en los límites que pones. Esta palabra límites se usa mucho y a veces se malentiende, porque un límite no es un muro, no es cerrarse al mundo. Un límite es una línea que defines desde adentro, que dice, esto sí entra en mi vida y esto no. Y poner límites cuando no te han enseñado a hacerlo es incómodo, porque el primer instinto es el miedo. Miedo a que el otro se moleste, miedo a que te rechacen, miedo a que piensen que eres complicada o difícil. Pero hay algo que yo aprendí en mi propio proceso, y es esto. Las personas que se van cuando pones un límite son exactamente las personas que más necesitabas que se fueran. Porque un límite claro no aleja a quien te ama de verdad. Puede que genere una conversación difícil, pero no destruye una relación sana. Lo que destruye son los límites que nunca se pusieron. El amor propio se ve en tu relación con tu cuerpo. Este me parece el más profundo de todos, porque el cuerpo es el primer hogar que tenemos. Y muchas de nosotras hemos vivido en una relación de guerra con ese hogar. Lo criticamos, lo escondemos, lo comparamos. Le pedimos que sea diferente de lo que es. Lo ignoramos cuando nos habla. Amor propio es empezar a relacionarte con tu cuerpo como un aliado, no como un enemigo. Es escucharlo cuando te dice que algo no está bien. Es darle descanso cuando lo necesita. Es no permitir que sea tratado de formas que no quieres. Es reconocer que tus sensaciones físicas son información valiosa, no molestias que hay que silenciar. Cuando yo empecé a escuchar a mi cuerpo de verdad, no como ejercicio espiritual, sino como práctica cotidiana, me di cuenta de cuántas veces le había pedido que aguantara cosas que no debía aguantar, y de cuántas veces me había desconectado de él precisamente para poder aguantar. Esa desconexión tiene un costo, y el costo es que cuando te desconectas del cuerpo, también te desconectas de ti misma. El amor propio se ve en lo que eliges, no en lo que toleras. Esta es quizás la distinción más poderosa que yo puedo compartirte hoy. Hay una diferencia enorme entre una vida que se construye desde el elegir y una vida que se construye desde el tolerar. Tolerar es pasivo. Tolerar es, esto no me gusta, pero me quedo. Elegir es activo. Elegir es, esto es lo que quiero para mi vida y voy a hacer lo necesario para tenerlo. Y cuando no tienes amor propio, vives en el modo tolerar. Toleras relaciones, toleras trabajos, toleras situaciones, toleras versiones de ti misma que no corresponden a quien realmente eres. Construir amor propio es ir migrando poco a poco del tolerar al elegir. No de golpe, no perfectamente, pero con la intención clara. El amor propio no es egoísmo,
Esto lo quiero decir con fuerza porque sé que para muchas esa es la resistencia más grande. Amarte a ti misma no significa que te vuelves indiferente a los demás, no significa que ya no te importa nadie. El amor propio real, cuando está bien construido, hace que tus relaciones mejoren, porque cuando te amas a ti misma, no necesitas que los demás te completen. Te relacionas desde el querer, no desde la necesidad, desde la elección, no desde el miedo. Y eso, relacionarte desde la elección, lo cambia todo. Quiero que guardes algo de lo que acabas de escuchar. No tienes que hacer todo a la vez. El amor propio se construye ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, día a día. Y la pregunta no es, ¿cómo llego a amarme perfectamente? La pregunta es, ¿cuál es el próximo paso más pequeño que puedo dar hoy hacia mí misma? Una pausa antes del último capítulo. Si llegaste hasta acá, quiero que sepas que no estás aquí por casualidad. Hay algo en ti que ya sabe que merece más, que ya sabe que quiere construir algo diferente. Y ese saber, aunque todavía no sepa cómo se llama ni cómo se hace, es suficiente punto de partida. Suscríbete al canal si quieres seguir este camino, con contenido que va a la raíz de lo que sientes. Y comparte este episodio con alguien que también lo necesite. A veces la mejor forma de decirle a alguien, yo creo en ti, es pasarle algo que le ayude a creer en sí misma. Y si quieres seguir este camino más de cerca, encuéntrame también en Instagram, TikTok y Facebook como @deheridasalas, en minúsculas, todo junto. Ahí comparto contenido corto entre episodios para acompañarte en lo cotidiano. Vamos al último capítulo, y es el más concreto de todos. ¿Cómo empezar cuando nadie te enseñó? Lo más duro de aprender a amarme fue entender que no dependía de nadie. Eso suena simple, y quizás cuando lo escuchas así en frío piensas, claro, eso es obvio. Pero cuando lo vives, cuando eso pasa de ser una idea a ser una certeza que sientes en el cuerpo, es una de las cosas más liberadoras y más aterradoras que puedes experimentar. Liberadoras porque de repente el peso del mundo deja de estar en lo que los demás hacen o dejan de hacer. Aterradoras porque si no dependes de nadie, entonces eres responsable de ti misma, completamente. Y eso, para alguien que nunca aprendió a ser su propia prioridad, puede sentirse como quedarse sin suelo. Yo lo viví así, cuando me di cuenta de que podía estar sola y estar bien, de que no necesitaba que alguien me eligiera para saber que valía, de que no tenía que reducirme para que me quisieran, sentí como si el suelo se moviera. Porque todo lo que yo había construido hasta ese momento, todas mis relaciones, todas mis decisiones, todas mis formas de relacionarme con el mundo, estaba edificado sobre la creencia opuesta. Y empezar de nuevo desde adentro, construir ese suelo desde cero, lleva tiempo, pero es posible. Y quiero darte el mapa más honesto que puedo darte de cómo hacerlo. Primer paso, empieza por nombrarlo. La falta de amor propio tiene mucha fuerza mientras vive en la sombra. Mientras no la ves, mientras no la nombras, opera sin resistencia. El primer paso más concreto que puedes dar hoy es nombrar honestamente en qué áreas de tu vida no te estás amando. No para castigarte, para verlo. ¿Dónde dices sí cuando quieres decir no? ¿En qué relaciones te sientes más pequeña después de estar? ¿Qué situaciones toleras que sabes que no están bien para ti? Escríbelo si puedes, nómbralo, porque lo que nombras, lo que puedes ver, ya no tiene el mismo poder que lo invisible. Segundo paso, empieza por el cuerpo. No empieces por cambiar todo tu entorno. No empieces con la lista de cosas que tienes que hacer diferente. Empieza por escuchar lo que tu cuerpo ya sabe. Durante los próximos días, cuando estés en una situación y sientas esa tensión, ese nudo, ese cansancio que no es físico, no lo ignores. Párate, respira, pregúntate, ¿qué me está diciendo esto? No tienes que actuar de inmediato, solo empieza a escuchar, porque cuando empiezas a escuchar al cuerpo, empiezas a escucharte a ti misma, y eso es el principio del amor propio. Tercer paso, cambia una cosa, solo una. El error que cometemos cuando queremos cambiar es querer cambiar todo a la vez. Empieza con una cosa pequeña, una sola. Puede ser, esta semana, una vez, voy a decir no a algo que no quiero hacer. Puede ser, esta semana,
voy a hablarme a mí misma con más cuidado cuando cometa un error. Puede ser, esta semana voy a hacer algo, una cosa pequeña, que sea solo para mí, sin justificarlo, sin pedirle permiso a nadie. Una cosa, repetida, con constancia. Así se construye el amor propio, no de manera espectacular, de manera sostenida. Cuarto paso, aprende la diferencia entre soledad y estar contigo misma. Muchas de nosotras huimos de estar solas porque la interpretamos como abandono, como que si estamos solas significa que algo falta, que algo está mal en nosotras. Pero hay una diferencia enorme entre la soledad que duele y el estar consigo misma que sana. Estar consigo misma, de verdad, con intención, es una práctica de amor propio. Es quedarte en silencio un momento sin buscar distracciones. Es escuchar lo que sientes sin apresurarte a cambiarlo. Es reconocerte, es encontrarte. Y cuando aprendes a estar contigo misma sin que eso se sienta como un castigo, cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, algo fundamental cambia. Porque ya no construyes tus relaciones desde el miedo a quedarte sola. Las construyes desde la elección de compartir con alguien lo que ya tienes por adentro. Quinto paso, pide ayuda cuando la necesites. El amor propio también incluye saber cuándo no puedes hacer algo sola. Si lo que llevas es muy pesado, si el camino se siente demasiado largo, si hay heridas que son más profundas de lo que el autoconocimiento solo puede alcanzar, no tienes que hacerlo sola. Buscar acompañamiento, ya sea terapia, un proceso de sanación, una comunidad, no es señal de debilidad. Es una de las formas más claras de decirte a ti misma: me importo lo suficiente como para pedir lo que necesito. Eso también es amor propio. Antes de irte, quiero que hagamos algo juntas, antes de cerrar este episodio. Este es nuestro ritual de cierre. Y hoy te invito a que lo hagas de verdad, no solo escuchándolo, sino siguiéndolo. Pon una mano en el pecho, justo donde está el corazón. Y ahora, cierra los ojos si puedes. Respira profundo, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y ahora, desde ese lugar, desde adentro, quiero que te digas esta frase. Dísela en silencio si estás en un lugar público. Dísela en voz alta si puedes. Merezco el mismo amor que doy. Otra vez. Merezco el mismo amor que doy. Sé que para algunas de ustedes esa frase se siente imposible. Quizás ni siquiera la creen todavía. Y eso está bien. No tienes que creerla completamente hoy. Solo tienes que empezar a decírsela al cuerpo. Porque el cuerpo aprende por repetición. Y lo que se repite con intención, con el tiempo, se vuelve certeza. Esta es nuestra frase ancla del episodio. Llévala contigo esta semana. Dísela en los momentos en que el miedo aparezca, en los momentos en que estés a punto de ceder cuando no quieres, en los momentos en que esa voz interna sea dura contigo. Y una última cosa antes de que te vayas. El amor propio no es un lugar al que se llega, es un camino que se elige caminar cada día, con todos los tropiezos que tiene caminar. Y el hecho de que estés aquí, escuchando esto, buscando esto, queriendo entender esto para tu vida, eso ya es amor propio. Gracias por acompañarme en este episodio de Heridas a Alas. Si lo que escuchaste hoy te sumó algo, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios y comparte este contenido con alguien que lo necesite. Hoy aprendiste que el amor propio no es un sentimiento que aparece solo, es una decisión que se toma una y otra vez, incluso cuando nadie te enseñó cómo. También me encuentras en @deheridasaAlas en Instagram, TikTok y Facebook. Yo soy Carol y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, cada herida que miras con honestidad es un ala que empiezas a desplegar.